Welcome, everybody. Bienvenidos todos. Gracias por unirse el día de hoy. Mi nombre es Martina Barpero, gerente de políticas en Alianza Global para los Datos de Desarrollo Sostenibles. Con más de 280 socios alrededor del mundo trabajando juntos para asegurar que la revolución digital se use para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Seré su anfitriona para el día de hoy. Es el seminario en línea número 27. El siguiente foro va a tomar lugar en Hangzhou, China. Como el foro es una serie de webinars, quieren compartir experiencias y abrir un diálogo entre los productores de datos y los usuarios, si son o si forman parte del gobierno, ONGs, para fomentar la innovación y construir un camino de los datos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Espero que todos me puedan escuchar y las diapositivas desaparecieron, pero voy a continuar. Por favor, me informa si debería detenerme. Este webinar y el tema de hoy será sobre las reglas legislativas para acceder a los datos privados, lecciones aprendidas y las implicaciones que tendrá la Ley de Datos sobre la comunidad estadística mundial. Un diálogo sobre el uso de los datos privados para la política pública ha existido por más de una década, pero en los últimos 2 años, gracias al COVID, nos hemos dado cuenta de la importancia de usar los datos privados, especialmente en épocas de emergencia, de crisis. Y lo que haremos hoy es tomarnos la oportunidad y para empezar a hablar de la Ley de Datos de la Unión Europea, para hablar sobre lo que está sucediendo en otras regiones del mundo. Si existe un apetito para este tipo de solución legislativa para acceder a datos privados en otras regiones y también para hablar sobre los beneficios de estas reglas para los institutos nacionales estadísticos. Tenemos una lista de talla mundial de conferencistas. Pero antes de empezar, unos anuncios logísticos y administrativos. Primero tendremos interpretación de inglés a español y viceversa el día de hoy. Y significa que tendrán la oportunidad de escoger su idioma preferido. En la parte inferior del Zoom van a ver el icono de un globo denominado interpretación. Y pueden darle clic para escoger español o tomar el audio del piso, es decir, sin interpretación. Segundo, me gustaría pedirles lo siguiente: presentarse. Les invito a dar clic en el chat en la parte inferior para indicarnos el país en el cual residen y la organización que representan. Por favor, consideren que vamos a usar el chat para comunicarnos durante el seminario en línea, el webinar. Y también pueden usar el chat para realizar sus preguntas. Ya hemos recibido una gran cantidad de preguntas para guiar nuestro conversatorio y también vamos a recibir algunas de las preguntas que van a publicar ahora en el chat. Ya que hemos realizado los anuncios, es un gran placer presentar la primera conferencista, Mare Rosaria Condutti, quien ha estado trabajando en la Unión Europea en la unidad de políticas de datos e innovación desde el 2018. Ha jugado un papel activo en redactar la Ley de Datos y la Ley de Gobernanza de Datos. Antes de unirse a la Comisión, trabajó en las relaciones internacionales y trabajó en el Instituto para la Seguridad basada en Estocolmo. Estudió ciencia política en la Universidad de Bolonia, en donde se graduó cum laude. Realizó 2 años de investigación en la Universidad de Sheffield. María Rosario, estamos muy complacidos de tenerla con nosotros como conferencista. Le cedemos la palabra. Muy buenos días a todos. Gracias, Martina. Es un gran placer estar con ustedes para hablar de la Ley de Datos, Data Act. Pero primero, permítame darles una introducción sobre nuestras políticas de datos.
que tiene el objetivo de convertir la Unión Europea en un líder que basa sus acciones en datos. Esta ley de datos es la segunda iniciativa principal anunciada en febrero del 2020. Segunda ley de la estrategia digital para fomentar el acceso a datos y compartir datos entre diferentes sectores para hacer el mercado singular europeo para los datos. Los datos pueden fluir entre sectores y países. Los datos se usan en o con completo respeto de las reglas y los valores europeos. Al implementar esta estrategia, estamos modernizando el marco legislativo europeo para remover barreras existentes al acceso y uso de datos entre estados y sectores. Y también queremos que el sector público pueda aprovecharse de la revolución de datos. Mientras que la ley de datos está enfocada en aumentar la confianza y la confiabilidad de los datos, la ley del mercado digital se enfocó en el poder de las plataformas gatekeeper al implementar series de datos para liberar el potencial de los datos para la innovación. Y su objetivo es asegurar un trato justo de los datos entre los diferentes sectores. Everyone would like to capture the whole value. If we don't sort out who gets the value, data will simply be less used, which is a problem. This is particularly the case of Internet of Things objects. All kinds of smart objects we have in our households or are used in industry, such as factory robots, harvesting machines, etc. Things used to be quite simple in the past, but how does that work for objects that generate data? Do the data belong to the manufacturer of the objects, to the user, or even to a third party who has an interest in it? Things are simply not clear. The Data Act regulates economic rights on data, further empower consumers in the data economy, and it aims at clarifying who can use what data and under which conditions. Of course, the Data Act complements general data protection regulation by strengthening the right to data portability, by extending it also to non-personal data. The Data Act does not create exclusive rights on data. On the contrary, it aims at reducing the obstacles for different actors to access and use the data. What we do with the Data Act is create possibilities for the users of the connected objects, including both individuals, businesses, to get access to the data or to give it to a third party. At the same time, the manufacturers keep the possibility to use the data. The Data Act is also an SMEs instrument, and companies are prohibited from unilaterally imposing unfair contractual related clauses to data sharing on SMEs. On cloud services, the proposal will enable the switching between services addressing existing lock-in effects. And then there are the business to government provision that will facilitate the use of business data for public institutions in exceptional situations such as emergencies. The pandemic has shown the need for a governance framework to allow the public sector to access and use certain data from companies. This is about public sector bodies not getting the right data. It is also about companies getting multiple requests for the same data and the need for streamlined procedures. This confirms what expert group on business to government data sharing reported in 2020. With the Data Act, we harmonize at EU level business to government data sharing by providing rules on how requests for data should be made in this context. We define the conditions under which the mechanism can be activated. It is a limited and targeted mechanism for cases where the public sector cannot get data through normal means. For example, reporting obligations in law or buying or procuring the data on the market. So it is about exceptional needs. For emergencies, it is clear data has to be shared and for free. About the other situation, this is for cases where a public sector really needs the data for fulfilling a task
in the public interest that has been explicitly provided in law. That is the first condition. The burden of proof is on the public sector body. Then there is a second condition that can be fulfilled in two ways. Either the public sector body has done everything to get the data by other means, and new reporting obligations introduced by law cannot be put in place on time, or getting the data will lead to a considerable reduction of the administrative burden on companies. Think about the statistical office, for example, sending out surveys. Public sector bodies will have to demonstrate that their requests for data to companies are justified and based on exceptional needs, as defined by the Data Act. Those requests will also have to respect several specific conditions to be admissible, notably regarding their proportionality and transparency. Member states should assign a competent authority responsible for business to government data sharing the task to handle disputes, because a company is not obliged to handle the request always if the company thinks that the public sector body is not asking the right request. The Data Act will make possible for streamlining of procedures to ensure less administrative burden for companies. In the statistical context, the replacement of questionnaires by the use of scanner data can alleviate the burden of reporting obligations for companies. And the lesson we learned by putting in place these provisions of data for public good is that we need to find a sustainable business model acceptable also to the private companies that share their data with public sector bodies and official statistical institutions. So according to the Data Act, will be entitled to request data to private companies when there is an exceptional need. Thank you very much. I think I've exhausted my time. Thank you very much, Maria Rosaria. I think it was a splendid introduction, and you clarified already so many things about the Data Act, about the exceptional need, but also about the conditions that need to be put in place. So I think we will have a lot of questions for you later on, but for the moment, we will move to our next speaker. Our next speaker is Rosica Zaimova. Oh, sorry, no, my mistake. Our next speaker is Federico Segui. Federico is the Deputy Director General of the National Statistical Office of Uruguay. He is also responsible for the implementation of the data warehouse, integrated system of statistical registers and surveys at the National Statistical Institution. He has more than 25 years of experience in official statistics. Federico has been a consultant for international organizations such as the World Bank, United Nations, Paris 21, OECD, and others, as an expert in official statistics based on administrative registers, data management, IT for statistics, quality of statistics, metadata, and microdata anonymization. He's also the author of several publications and papers on those topics. Finally, Federico is an elected member of international organizations and a member of working groups on data stewardship of government data, administrative registers, data quality, amongst others. I'm very, very happy to have Federico with us today as a panelist to share a bit his thoughts about Data Act. So Federico will be speaking in Spanish. For the English-speaking colleagues that are joining this call, if you go to the interpretation button, which is on the bottom of your screen, you can switch to the English channel and you will get the translation, the interpretation. For those that can listen to Federico in Spanish, they can stay on this channel. Thank you very much, Federico. The floor is yours. Gracias, Martina. Thank you very much, Martina. Good morning, or good afternoon, or good evening, depending on where you may be. It's a great pleasure for me to be here in this very important webinar. Thanks to the UN World Data Forum for this invitation, and also thanks to Martina. I'm going to speak with pauses to facilitate the interpreter's job today. Next slide, please. To begin, I would like to highlight a pair of concepts that Maria Rosaria already mentioned, which are very important and are stipulated in the Data Act. One that's more general and one that's more specific to the NSOs. First is this quote
by facilitating data access and use, the Data Act should reduce burdens both in the public sector and among businesses, mainly as a result of lowering transaction costs and in terms of efficiency gains. And the second concept, which is highly important and is more related to NSOs, which is the exceptional need of accessing privately held data by the public sector, which not only contemplates emergency situations, but also considers the timely compilation of official statistics when the data is not available any other way, or when the burden of those surveyed is significantly reduced. And this last point is critical for NSOs in order to access to privately held data under this concept of exceptional need. And what I will cover in this brief presentation are lessons learned from the European experience, which are relevant for NSOs, and implications on data sharing experiences in national statistical offices, and benefits for the NSOs. Next slide, please. And just to illustrate the difficulties that we have currently in NSOs to access privately held data, allow me to mention a situation we had recently in regards to accessing data from mobiles. In 2020, during the pandemic, the need came up, just as in many other countries, to have timely information about mobility of individuals for making decisions on health policies. So we began initiatives to obtain data from the 3 telecom operators in the country, which are Claro, Telefónica Movistar, and the Antel state company, which has 50% of the market share currently. Obtaining the data from Antel, the state company, was relatively simple. Of course, we were in the pandemic, and by being a state company, evidently this simplified things. But with the other 2 private companies, we were not able to obtain the data that we needed. We held various meetings with them, with the technicians. We held discussions with the technicians to review the requirements, that it be feasible for them to discuss the times, etc. And in this process, we had support from international organizations. They also facilitated a consultant to us in order to perform a mapping of the processes. It was an arduous task. It lasted more than a year and a half, and we still were not able to obtain the data, except for the data that the state company provided, and so, which was helpful to have an initial experience with the data to generate statistics based on these new sources of information. It was new for us, at least. So we changed the strategy. We worked via the regulator of telecoms in the country. And this also took a long time to convince them of the importance of this data for the country. And for them specifically, overall, due to the critical infrastructure. And we are in that process, working currently, but it has been very, very tedious.
And I would also like to mention that the statistics law of Uruguay from 1994, which evidently needs to be updated to adapt it to the current needs and the current circumstances. At that time, they wouldn't talk about administrative records for statistical purposes, not officially at least, and we definitely did not talk in that time about privately held data. However, that law does not limit access to these type of data. That's why we're currently undergoing these initiatives and these processes that I mentioned earlier. But I believe if we were to have a law similar to the Data Act of the EU, it would be, I'm sure, much easier. Easier at least to incorporate certain aspects of that Data Act to the Uruguayan legislation. And it's not enough. It would be a necessary condition, but would not be enough. These acts should be complemented by other initiatives, collaborative projects, for example, incentives of different types for different sectors. And once again, the concept of exceptional need would be critical here to facilitate access to privately held data by Nsos. Next slide, please. Let us look at the implications of the Data Act on Nsos. In reality, this would be a benefit to the private companies to ask for data only once from the public sector. And after they are shared with the public sector, the direct access via data requests to the private sector, and indirectly through secondary data sharing in public sector. These would be the explanations for Nsos. And to think about from incentives and buying data to compensations. In the case of Uruguay, we do not have the possibility of buying data, but rather use incentives to provide some type of information that could be used in this information exchange. Next slide, please. In regards to the benefits for Nsos, clearly this allows us to ensure and regulate access to privately held data. In some cases, this data, well, would not have a cost for Nso when they have been obtained via this measure. In other cases, we foresee reasonable cost to provide direct access. And I believe my time is running out. Next slide, please. Just as final remarks, I can mention that the Data Act will have a huge impact on global and local discussions. The proof is in the amount of participants we have in this webinar. And it's necessary to have a broad discussion to include key interested parties and all interested parties. It's an act that will include all sectors. In the case of Uruguay, we believe that it's important to work with the e-government agency, HSIC, and the regulator of personal data. And I don't have enough time to go into great detail there, but it will be key to have their participation. And we also have to have a discussion with members of the National Statistical System. Thank you very much for your time. Thank you very, very much, Federico. It was a
incredible as always to have you and presenting your experience with Uruguay and what you try to do with the MNOs. Very, very helpful. I think we will have questions for you as well in a few minutes, but we now move to Rosica, who is our next speaker. Rosica Zaimova, she's a partner and co-founder at Dalberg Data Insights, and which is the big data entity of the Dalberg Group. Rosica is based in Kampala, Uganda, and in the past 6 years, she has managed the design and development of data ecosystem and data-driven products in sub-Saharan Africa, with a focus on energy, public health, gender, youth, employment, agriculture, and poverty. On a day-to-day basis, she manages a complex ecosystem of data providers, data users, regulators, and funders, and she has been advising digital and data strategies with governments and development partners that set the foundation for the digital transformation in SSA. Rosica has a Bachelor of Economics from the American University in Bulgaria and a Master of Science in International Management from ESA, the Business School in Spain. She's an Acumen East African Fellow and was recently named one of the Forbes 30 Under 30 Social Entrepreneurs in Europe. Rosica, thank you very much for being with us today, and the floor is yours. Great, thank you, Martina, and good afternoon, everyone. Great to virtually connect with so many people from all over the world. I think it's timely actually to come right after Federico, as I carry the private sector hat, and I'm going to speak in the next few minutes on behalf of my organization, Dalberg Data Insights, and particularly focus on more the practical takeaways and learnings from over 7 years of experience facilitating public-private partnerships, and of course, touch upon how the Data Act could enable such partnerships at a larger scale, but also what are the needed things in place beyond just the legislation to be able to do those partnerships at scale. Can we go to the next slide, please? And before I start, just briefly about my organization, we are part of a global group that is working towards building a more sustainable and inclusive world where everyone can reach their fullest potential. We're about 700 of us in 24 locations all over the world. Next one, please. And we encompass a wide variety of expertise, not only data analytics, but strategy consulting, design and implementation, research, catalysts, etc., building initiatives. And here I'm representing Dalberg Data Insights, an organization that has been working actually with the private and the public sector over the last 7-8 years, enabling such data public-private partnerships. Can we go to the next slide? So basically, we have been working not only in sub-Saharan Africa, but actually Africa overall, in Asia and in Latin America, with some of the largest telecom operators, facilitating the basically data access, so that the data that we encourage everyone to see as an asset can be used to advance the sustainable development goals. And in that case, it's quite important to actually look at both the supply of data, but also the demand of data, and be able to bridge that gap. As Federico mentioned, during the pandemic, actually, we saw the acceleration of, actually the need to unlock private sector data. However, even when the legislations were there, we missed some of the technical infrastructures in place, and actually missed to actually grasp the incentives of the private sector to share such data. And if I need to bring a concrete example from my experience, in Belgium, my organization worked with the 3 telecom operators in Belgium, so Proximus, Orange, and Telenet, where within 2 weeks, we managed to get access to the CDR's data, which pre-pandemic times, that would have taken probably 6 months or 1 year, or even a little bit more. At that point of time, the Data Act was not enacted, obviously, but what really helped was actually having the operators fully come in, having the right technical infrastructure to be able to share that data smoothly. And the other aspect that really helped actually was having the Ministry of Digital at that point of time, and today the Prime Minister of Belgium, Alexander De Croo, literally had that initiative and require the telecom operators to come quickly on board. I believe with the Data Act today, that will happen even faster, right? But we have seen challenges happening, that being enabled before the pandemic, that access to the data. And now, the challenges remain. So I do think that such an act will facilitate that exchange, but it will not be sufficient because we need a lot more than that. And in the next few minutes, let me share some of the
takeaways that I think will be essential for such a exchange to happen. Can we go to the next slide, please? So basically, you know, throughout our works, we really encourage organizations, public and private, as well as the individuals, to see the data as an asset. The data has been increasing in volume. The data has become an essential output or byproduct of digital. And as such, we need to look at it as an asset, right? And that means that when we facilitate such public-private data exchanges, we really need to start not only from the data, but rather from the use cases. The data literacy is key, fostering a data community. The legislations are really essential. But if organizations, public and private, and the individual do not fully understand what their rights are, how they can control, how they can leverage data, then I think the data asset is fully under-leveraged. And finally, the trust. The data governance is really, really key for basically ensuring that that data exchange can happen with the consent of the individual, right? And that we've seen the more the individual trusts their governments, I think the smoother such data exchanges will be. Can we go to the next slide, please? And this is just a quick representation of kind of one perspective of how we can look at the data market in a sense. Because here, you know, I think that the EU, in many of the documents we've seen, they refer to data spaces. It can be also data market. And when we talk about an asset, we inevitably talk about the data market. When we have consumers, us individuals, we have governments, we have businesses, we have a lot of sub-markets that are creating there. Sub-markets such as B2C or C2B. Think about the big tech and us using the technologies. Think about the B2B market of data that can actually be facilitated by such an act. And then we talk about here the government and consumer, or government and business, that, you know, is as essential, but also the other way around. And I feel the sub-markets that we're looking at here could further be granularized, you know, if we add other components such as geography, if we add sector-specific data, et cetera. And here, my key message is that, you know, the carrot and stick, so regulations versus incentives, will apply differently, depends on what type of market we are looking at, what is the context and the geography, et cetera. And some, you know, in some cases, we will need, certainly regulations, I think, are always important, but then the incentives might vary depending on the market we are looking at. Can we go to the next slide, please? Second, and very important, is we need to start investing more in data literacy for both the public, the private sector, and the individuals. The Data Act will be essential to unlock the power of the data, but I think we all agree that society empowered by data is only when the society is data literate. I actually just copied a quote from the Data Act proposal that states new rules are allowing customers to effectively switch between different cloud data processing services providers and put in place safeguards against unlawful data transfer. All of us here work in data, but how many of us actually fully understand this phrase? And how many of us are able to switch different cloud data processing services when we work with different providers? I mean, I know kind of you probably get the point here, but we need to start investing in data literacy, both for the individual, if we talk about you know, data sovereignty and control of the data, but also for the organizations themselves. Maybe for Federico, it was a bit harder to get access to the data, not only because the legislations were not there, but also there were no technical infrastructures probably to be able to facilitate secure access to data in a very efficient way. And if we have that in place, if we have a community, both within the public and private sector, that are completely data literate on that aspect, and individuals that are empowered by data knowledge, I think we are going to talk about a data market that is flourishing. Can we go to the last slide, please? I believe. And finally, as I mentioned before, I think the transparency and trust will be as important as the regulations themselves. And those in certain geographies even more than others. I think we've seen during the pandemic how certain governments were more prepared just because they used data, let's say, more effectively. But that doesn't necessarily mean that the citizens really trusted how the governments will use that data. And I think for such a data market to flourish, we need to ensure that that trust and transparency is there.
Just consider, for example, and GDPR and obviously the Data Act puts the individual in the center, right? Enabling the individual to fully leverage and control the data that we create. But how many of us actually fully understand how our data is being used? In the most, typical option is, obviously we have an opt-out option, but the default is always opt-in when it comes to data sharing. And many of us don't even know where we share data for. And I believe for a thriving data marketplace or data spaces, as the EU calls them, to thrive and to flourish, we need to make sure that we create the right transparency mechanisms for both individuals, companies, governments, to basically ensure the trust of the individual. And I think that's it for me. Thank you very much, Rosita. That was very interesting, and we're lucky to have a private sector perspective also today during this webinar to get the full picture of this topic. We now have our last but not least panelist, Dr. Pierre De Roche. Pierre De Roche is the Director and Chief Privacy Officer at Statistics Canada. He provides leadership on programs, projects, services, and administrative policies in information and data. Prior to this position, he held various positions and functions within the Privy Council Office, Indigenous Service Canada, Public Service and Procurement Canada, and Library and Archives Canada. He holds a PhD from the University of Montreal in Applied Human Science within the interdisciplinary field of information science and public administration. Dr. De Roche was appointed in 2019 as Canada School of Public Service Digital Academy Fellow in Artificial Intelligence and Data Science. He's a frequent lecturer at the École nationale d'administration publique and an adjunct professor at the School of Information Study at the University of Ottawa. He has recently published a book on administrative data in the digital era at the Presse de l'Université du Québec. Dr. De Roche, we're very happy to have you, and please, the floor is yours. Thank you very much. First off, I'm grateful to be gathering with you from Ottawa on the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe First Nation. We're the first people to walk the lands on which Canada's national capital is located today. My thanks also to the invitation to the UN World Data Forum webinar to discuss legislative rules for accessing privately held data. My comments and lessons learned are centered on the Canadian experience from a practical experience and founded in public administration considerations. I have a few remarks, opening remarks, and then I want to give us also time to have Q's and A's. We can all agree that the privately held data is a future source of data for national statistical offices. Its use by some may be limited by existing local legislative frameworks and trade agreements that try to address various data issues such as transporter data flows and accessing privately held data. European rules such as the Data Governance Act and the Data Act represents a unique solution to a localized problem. Striking a balance between the use of data in the public interest and the privacy rights of the individual can be difficult, and it requires complex public policy evaluations for NSOs. The Government of Canada and its national statistical organization, Statistics Canada, has in place broad powers to collect privately held data that removes many of the legal barriers. Muchos de los obstáculos jurídicos y no representan una carga administrativa para los proveedores de datos. Sin embargo, se tiene que variar según las preocupaciones de aceptación y los asuntos emergentes. Esto es muy similar a lo que Rosita acaba de mencionar sobre la confianza y la transparencia. Además, en Estadística Canadá tenemos varios marcos establecidos para asegurar supervisión completa de los datos y la recolección de datos, como datos en poder privado. Por ejemplo, aplicamos un marco ético de proporcionalidad cuando se va a recolectar y divulgar datos. También prestamos nos basamos en varios aspectos del marco del Reino Unido. Y también tenemos un mercado de privacidad y recientemente creado un marco para el Machine Learning responsable. Estos marcos apoyan nuestro compromiso de la custodia de datos responsable. Para demostrar nuestro compromiso a los canadienses de que vamos a respetar sus datos, aseguramos de ser transparentes en la recolección, divulgación y uso de datos. Creamos un centro de confianza en nuestra página en donde le indicamos a los canadienses qué estamos haciendo. Por ejemplo, en el centro de confianza recolectamos
estadísticas sobre cómo el gobierno canadiense usa números móviles para asegurar que todos los hogares canadienses, incluyendo aquellos que usan móviles, se les informa para informarles o se les comunica que se les va a usar los números. En el año 2019 modificamos la ley de estadísticas para asegurar la independencia del estadístico en jefe. Hemos adoptado el principio de privacidad responsable para honrar nuestro compromiso a la privacidad de los canadienses. Estos procesos y estas acciones guían nuestras organizaciones en usar datos, incluyendo datos en poder privado. Y solamente para concluir, como les dije, tenía unos comentarios. Como estadística Canadá, la pandemia no solamente aceleró las varias mejoras que hemos iniciado en los últimos 5 años por la necesidad de recolectar más datos, como los datos en poder privado. Por ejemplo, mejoramos la cobertura de nuestros estimados de inflación con nuestro índice a recolectar precios. Y también estamos brindando estimados más granulares sobre el consumo, la riqueza de hogares. Estamos usando estos datos para mostrar cómo estas medidas en la pandemia han tenido un impacto sobre ciertos grupos. Y en alianzas con gobiernos provinciales, ahora podemos brindar un mejor entendimiento sobre los factores contribuyendo a la inflación. Ninguna de esta información se pudo producir sin acceso a los ciudadanos individuales. Y será un placer recibir preguntas de nuestros colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor De Roche. Es muy refrescante escuchar lo que está sucediendo en Canadá y todas estas grandes iniciativas que usted acaba de mencionar. Lo que sucederá en los siguientes 20 minutos es que tomamos algunas de las preguntas que ustedes, los participantes, realizaron durante su registro y se las vamos a realizar a los conferencistas. Mientras lo hacemos, por favor, también planteen preguntas en el chat. Tendremos algunos minutos adicionales para recibir preguntas del chat. La primera pregunta que quisiéramos realizarle a los panelistas es una pregunta para María Rosaria y de pronto Federico, si quisiera complementar también. La pregunta es la siguiente. ¿Qué le impulsó a los reguladores a establecer estas reglas de la ley de datos y qué podría animar a otros reguladores a hacer lo mismo? María Rosaria, usted empieza y después Federico, usted me indica si quiere complementar. Federico, si quiere comentar. Muchas gracias, Martina. El problema general que quisimos abordar, no solamente con la ley de datos, pero con la estrategia digital, es tener suficiente disponibilidad de datos para ser usada dentro de la economía europea, principalmente debido a la falta de claridad, acceso limitado a los servicios de nube y falta de interoperabilidad de datos en la Unión Europea. Hemos estado trabajando sobre estos retos por mucho tiempo, inclusive antes de la publicación de la estrategia digital. Al hablar con diferentes partes interesadas, diferentes actores, realizando consultas en línea y implementando varios estudios para ver qué está sucediendo en el contexto, en todos los contextos, business to business, business to consumer, B2B, B2C. Hicimos una recolección de datos profunda y nos vimos que los consumidores tienen una capacidad limitada de controlar sus datos, que hay bajos niveles de disponibilidad de datos para la relación business to business, B2B, y hay suficientes prácticas para el uso de datos en poder privado. Hay barreras para cambiar entre servicios en la nube, impidiendo el acceso a datos. Y según estos problemas, observamos varias consecuencias. Hay competencia limitada, menos innovación,
Hay menos elecciones para los consumidores y precios superiores. Pérdida de competitividad europea, fragmentación del mercado, falta de recursos computacionales. Estas son las consecuencias específicas que quisimos abordar con la ley de datos. Mientras que la ley de gobernanza de datos era para construir confianza, como Rosita mencionó previamente, con la ley de gobernanza de datos creamos el marco, un marco confiable para todos aquellos que quieren compartir datos, hacerlo de manera segura y confiable. Y con la ley de datos intentamos aclarar exactamente quién puede hacer qué con cuáles datos. El gol o el objetivo final es aumentar la confianza en compartir datos, que más datos sean accesibles de parte de la economía y de la sociedad para poder aprovechar esta gran cantidad de datos industriales que se están creando en Europa. Tengamos en cuenta que la ley de datos es un instrumento interno. Siempre tenemos que encontrar un buen equilibrio entre los intereses de las partes interesadas, del sector privado, del sector público, los ciudadanos, obviamente. Queremos empoderarlos para que tengan control sobre los datos personales, pero también los datos que aportan al usar objetivos inteligentes, dispositivos inteligentes. Acudimos a la legislación cuando tuvimos suficiente evidencia que las directrices y los principios existentes, y la Comisión también publicó directrices, pero en realidad no funcionaron. Entonces trabajamos sobre esta propuesta legislativa. Y es una manera de asegurar que los datos se usen de manera segura, respetando los intereses de todas las partes interesadas, todos los actores. Gracias, María Rosario. Yo sé que ustedes lo perciben más como la zanahoria. Federico, no sé si quisiera complementar, pero me gustaría escuchar con base en la experiencia con los operadores de redes móviles. Si piensan que más adelante sus colegas en el gobierno uruguayo quisieran ir en la misma dirección, o si piensan que no sería factible para su gobierno. Sí, yo espero que sí, que se empiece la discusión. Esto es bastante reciente. Espero que esto, digamos, al menos motive la discusión a nivel de las agencias del gobierno en Uruguay, para ir en esta dirección. Y bueno, como decía, esto es reciente, pero ya hemos empezado a conversar sobre el tema, y en particular sobre, bueno, lo que mencionaba durante la presentación, la experiencia de intentar acceder a los datos de movilidad celulares, que lo hemos logrado en forma parcial, y queremos seguir avanzando en ese sentido. Eso también, bueno, nos motiva, digamos, a trabajar en esta línea, y como decía también durante la presentación, no alcanza solamente con el marco legal, ¿verdad? O con actualizar, aunque sea actualizar nuestra ley estadística, sino también complementarlo con otro tipo de acciones. Pero yo creo que sí, que es bien importante, como lo fue la ley de protección de datos personales, que bueno, luego fue un modelo que se tomó aquí en Uruguay. Creo que esta ley de datos también puede servir, digamos, como modelo, o para tomar parte de ella, y obviamente adaptarla al contexto nacional.
Thank you very much, Federica. That's really Muchas gracias, Federico. Es muy interesante escuchar. Creo que hay otra pregunta para Rositza, una para Pierre, y después volveremos con María Rosaria y Federico. Primero la pregunta para Rositza. Usted mencionó este tema de stick y la zanahoria, el garrote y la zanahoria. Usted también mencionó que hay diferentes mercados que pueden necesitar diferentes incentivos. Usted mencionó que la legislación no siempre es el garrote. Si podría elaborar, hablar un poco más sobre ese tema. ¿Cuáles podrían ser los incentivos y cuáles serían las diferencias entre los mercados? ¿Y en dónde se necesitaría más la zanahoria? Muchas gracias, Martina, por esa pregunta. Necesitamos ambos. En algunas situaciones la normativa se necesita más que los incentivos, pero los incentivos también serán claves. Para ser más concreta, en el mercado B2C, B2C, contempla el sector tecnológico. Necesitamos más normatividad ahí. Creo que todos estarían de acuerdo ahí. Si dejamos que el sector de tecnología haga lo que quieran, se va a desbordar. Pero si hablamos del gobierno al sector privado, más incentivos se podrían usar ahí. Y María Rosaria habló del acceso gratuito a los datos y también los modelos sostenibles. El sector privado está para tener rentabilidad y ha trabajado con los operadores en 7 años. Y para que ellos compartan eficazmente, tienen que tener a alguien tiempo completo trabajando sobre eso y tienen que invertir en infraestructura. ¿Y cómo lo van a hacer si no tienen los incentivos? Incentivos financieros, un modelo sostenible para ellos. Inclusive si no se trata de obtener muchos ingresos, pero sí tienen que justificar la inversión. Se tienen que encontrar un equilibrio entre el palo y la zanahoria para todos estos submercados que mencioné. Muchas gracias, Rositza. Es muy útil. Volviendo con Pierre, con la experiencia que usted tiene, mi pregunta para usted sería en cuanto a los retos en acceder a los datos en poder privado, los retos a la protección de datos. Y si tienen experiencia en Canadá sobre cómo lidiaron con estos retos o si quiere considerar sus consideraciones, si quiere compartir sus consideraciones. De hecho, Federico y Rositza articularon muy bien este tema, especialmente Federico, en cuanto a los retos que actualmente están teniendo su país. Hay problemas localizados, problemas locales, marcos de privacidad alrededor del mundo. Interactúan diferente con base en la jurisdicción. En Canadá tenemos un entorno muy complejo para la privacidad, dependiendo de la provincia, los municipios o si es el gobierno federal. Y hay varias maneras en las cuales se está trabajando tanto mi Departamento de Justicia como el Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico para actualizar nuestra legislación de privacidad, para asegurar que las organizaciones nacionales de estadísticas sean representadas correctamente. Veo como interacción entre dos dimensiones, como Rosita mencionó, un componente de organizaciones, corporaciones que están trabajando con su propio entendimiento de cómo funciona la privacidad, la confidencialidad, y está la perspectiva del individuo sobre cómo la privacidad funciona. Y los derechos que tiene el individuo sobre el consentimiento de esa información. Nuestra legislación, que viene antes de la Segunda Guerra Mundial, 1918, actualizada en 1941, última revisión en el año 2017, toca algunos de estos temas, pero antes de que estos marcos de privacidad entraran en existencia, nuestra experiencia es más una de aceptación social, y lo voy a repetir. Esto está basado en la transparencia, en la confianza. Tenemos que estar allá afuera con los legisladores, los tomadores de decisiones canadienses, explicando lo que estamos sucediendo, cómo lo estamos sucediendo, cómo se toman las decisiones. Y veo en el chat cómo hay una supresión de ciertos datos y mantener eso en un contexto profesional. Eso es un papel complejo en cambiar las percepciones de las personas trabajando en ese dominio, pero también aún más importante, cómo estamos usando esos datos.
hacia adelante. Y mi último comentario es que la aceptación social está dividida en dos componentes. Es tanto organizacional y también con los individuos. La organización también tiene que adaptar sus métodos y procedimientos. Y esta ha sido muy fuerte en los últimos 20 minutos. Cómo las organizaciones nacionales estadísticas tienen que adaptar sus procedimientos administrativos, sus políticas administrativas, en vez de enfocarse solamente en los marcos legislativos. Y me voy a detener ahí. Eso es muy útil, doctor De Roche. Y se puede mantener el video porque tengo otra pregunta para usted y Federico, con lo que dijeron previamente. Ambos mencionaron estas leyes estadísticas y hasta ahora esta ley de datos que es totalmente separada. Pero mi pregunta es sobre si ustedes piensan que tiene sentido tener una legislación separada, si la actualización de las leyes estadísticas también pueden ayudar en superar algunos de esos retos que ustedes mencionaron. Doctor De Roche, si usted quisiera empezar y después Federico. Es una muy buena pregunta. Actualizamos la ley estadística en el año 2007 levemente para aclarar tanto la independencia del estadístico en jefe, pero también el proceso de cómo adquirimos datos en poder privado. Hay una solicitud, hay un proceso para solicitar la información que se le entrega al ministro desde un nivel muy alto. Somos transparentes a los canadienses y a las organizaciones al publicar esto en la página web. Previo a eso, interactuamos y dialogamos con las organizaciones para asegurar que cuando llegamos a la solicitud de información y finalizamos el proceso, ya hemos usado varias herramientas administrativas, los marcos de necesidad y proporcionalidad, para asegurar que no le estamos pidiendo demasiados datos en poder privado. Y hemos mirado otras fuentes de datos alternativos. Hay datos administrativos que otra organización la recolecta. De nuevo esa pregunta de la carga responsable y reducción de carga administrativa en general. Mi perspectiva sobre esto, y hemos tenido múltiples conversaciones internamente en Estadística Canadá, es que la interacción entre múltiples legislaciones no puede descuidar la Organización Nacional Estadística. En nuestro caso, en Canadá, es un requisito constitucional. Cuando volvemos con las organizaciones, tenemos que asegurarnos de que no reduzca la intención que tienen los legisladores cuando redactaron la ley en la Primera Guerra Mundial. Y eso es crítico. Esa es la razón de ser de la organización, apoyar, informar las decisiones en beneficio de los canadienses. Espero haber contestado la pregunta. Lo hizo. Muchas gracias de nuevo por compartir su experiencia, Federico. ¿Usted quisiera complementar antes de volver con Rosita y María Rosaria con otra pregunta? Y después la última ronda. Federico, do you think you want to Federico, quisiera complementar sobre si la ley de datos debería ser separado o debería ser complementaria. ¿Cómo ve la relación con la actualización de la ley estadística? Usted también mencionó que Uruguay tiene una ley estadística de 1994. Si piensan que lo urgente es actualizar la ley estadística y algunas de las reglas que mencionamos hoy deberían caer ahí, o una ley de datos separada también debería ser mejor. Yo creo que por un lado es necesario actualizar nuestra ley estadística, por un lado para acceder a regular, digamos, el acceso, determinar el acceso a registros administrativos del sector público, pero también incorporar datos en propiedad, en poder del sector privado. Y si esto debe estar separado, digamos, de una ley de datos,
Bueno, evidentemente la ley de datos es más abarcativa, entonces evidentemente esa es una discusión que se debe dar, como lo mencionaba en la presentación, ¿verdad? Con los actores relevantes, la Unidad Reguladora de Protección de Datos Personales, la Agencia de Gobierno Electrónico, el sector público en general, y obviamente incluir al sector privado en esta discusión. Y bueno, tal vez son dos caminos en paralelo, pero bueno, ver cuáles son los puntos en común. Creo que estamos en ese proceso de esa discusión inicial. Thank you very much, Federico. Muchas gracias, Federico. Eso es muy útil, como siempre. Una pregunta para Rositza y María Rosario. De pronto, María Rosario empieza. La pregunta es la siguiente. María Rosario ya lo mencionó. Hay reglas para el uso de estos datos en poder privado para ser accedido por el sector público. Y la pregunta es de manera general, ¿cómo podemos asegurarnos que los gobiernos usen los datos que han accedido de manera ética y para el propósito específico que inicialmente plantearon? Empezamos con María Rosaria. Menciono que hay unas disposiciones específicas sobre eso. María Rosaria, si quisieras empezar, y Rositza complementa. Por supuesto, muchas gracias. Quiero asegurarme de que todos entiendan claro que esta disposición en la Ley de Datos está muy limitada a una necesidad excepcional muy particular. No es con base en el propósito, el tipo de dato, o no se limita a un sector específico. Lo que activa esta disposición es la necesidad excepcional a usar los datos, como definido en el artículo 15, que brevemente mencioné en mi introducción. Y la solicitud del sector público a la organización del sector público, a la organización del sector privado, tiene que cumplir con criterios muy bien definidos. En el artículo 17 de la Ley de Datos, la entidad del sector público tiene que especificar cuáles datos se necesitan exactamente y tiene que mostrar claramente la necesidad excepcional. La carga de prueba recae sobre la entidad del sector público. Y también tiene que especificar la duración en la cual se va a usar los datos, establecer la base jurídica para usar datos en poder privado. Y el ente del sector privado le puede pedir al ente del sector público retirar su solicitud. Pensamos que al brindar este mecanismo transparente, proporcional para compartir datos, cuando haya una necesidad excepcional, brindamos resguardos al sector privado, a los entes del sector privado, para asegurar de que ellos también pueden confiar que sus datos no serán usados erróneamente. Y la solicitud se tiene que compartir públicamente para asegurar que la empresa no reciba demasiadas solicitudes. Intentamos hacer el mecanismo lo más claro y confiable posible para asegurar que cualquier dato en poder privado se use correctamente. Y también operamos asumiendo que entes del sector público trabajen en pro de la sociedad, en pro de los ciudadanos, que respeten los valores europeos. Esperamos que brindamos suficientes garantías
a empresas del sector privado para asegurar que no se usen incorrectamente los datos. Muchas gracias, María Rosaria. Rosita, ¿usted quería complementar? Sí, es una aclaración muy importante. Son circunstancias muy extremas. La pregunta es cómo definimos extremo. Y nos podríamos volver muy filosóficos sobre este tema. Una solución práctica es algo que intentamos durante la pandemia, cuando trabajamos con el Ministerio de Salud y el Ministerio Digital de Bélgica. Era que armamos un comité de ética. Y ese comité a veces está conformado por filosóficos para que pudiesen hablar sobre lo que sería ético. Y eso nos permitió generar confianza. Y este comité ético es totalmente autónomo e independiente cuando se trata de las partes interesadas. Y eso fue muy interesante. Lo otro práctico que podríamos contemplar cuando hablamos de la transparencia es que genial acceder a ciertos datos en poder privado durante la pandemia o para brindarle beneficios sociales a las personas que sufrieron por deslizamientos. De pronto, una notificación para informarles que sus datos se están usando para ciertos propósitos pudiese brindar transparencia y pudiese generar confianza en el futuro. Solamente un par de ejemplos y pensamientos prácticos. Primero, el comité ético y segundo, notificaciones. Es algo que los ciudadanos quisieran ver un poco más. Muchas gracias, Rositza. Invito a Pierre y a Federico a activar sus cámaras, porque estamos llegando al final del webinar. Les quisiera dar a todos unos minutos para compartir unas palabras de cierre. Recibimos unas preguntas en el chat sobre el papel de la ONU en establecer un marco o algunas directrices para orientarnos sobre estos temas. Si quisieran, podrían comentar sobre esto o cualquier otro comentario final que quisieran hacer en este webinar. Vamos a empezar. De pronto con Federico, después Pierre, María Rosaria y Rosice, que sería la secuencia. Y después yo voy a compartir unas palabras de cierre para concluir. Ha sido muy productivo. Gracias, Federico. Usted puede empezar. Gracias, Martina. Este webinar ha sido excelente para, bueno, intercambiar ideas, diferentes puntos de vista de, bueno, diferentes países, de diferentes regiones, y bueno, también obviamente del sector público y privado, y bueno, esta iniciativa, digamos, esta ley de datos de la Unión Europea, digamos, al menos aquí en Uruguay y en la región, abre toda una discusión, ¿verdad? Y que es bien importante, que bueno, hasta ahora la veníamos manteniendo, digamos, a partir de distintas experiencias como la que les comenté, digamos, de acceder a datos de movilidad de celulares y otras, pero bueno, ahora de alguna manera nos empuja a eso, nos obliga bueno, a sentarnos a conversar, ¿verdad?, entre distintos actores clave, bueno, en cómo establecer reglas claras para acceder a estos datos y cómo compartirlos, y bueno, teniendo en cuenta todos estos elementos que los colegas han mencionado, ¿no? Transparencia, privacidad de la información, protección de datos personales, bueno, notificar, digamos, a los usuarios sobre el uso de sus datos, bueno, todo este tipo de cosas, yo creo que, bueno, ahora, digamos, se tienen elementos y una experiencia concreta sobre la cual basarnos para empezar a discutir esto y que no sea algo tan hipotético, digamos, que lo podamos bajar a tierra, digamos, al menos en Uruguay, en la región, ¿no? Gracias.
very much, Federico, for the final comments. Muchas gracias, Federico, por esos comentarios de cierre. Pierre. Muchas gracias. Complementando la intervención de mi colega. En cuanto a la ONU, dos aspectos. Primero, en Canadá hablamos sobre las actividades socialmente beneficiarias para que las organizaciones interactúen con el sector privado en el uso de datos. De nuevo, desde la perspectiva de la ONE, ya lo hemos tenido por décadas en nuestra organización de recolectar datos de las organizaciones. Y otro es muy importante, que Federico y Rosita lo mencionó en cuanto a confianza y transparencia. Ese marco ético que mencionamos, ese marco ético es muy importante en Canadá, especialmente desde la perspectiva ONEs. Hemos implementado un marco para mirar cómo acceder a esos datos y en cuáles casos. Para mí eso es clave. Y desde la perspectiva de política pública, los legisladores activamente están basándose en ese marco ético. Yo veo que eso es algo supranacional, más allá de las leyes de datos, más allá de los marcos normativos. Estos serían secundarios, pero lo prioritario es cuáles serían las consideraciones éticas. Eso es lo que los legisladores en mi contexto están conversando actualmente. Sí, es un punto muy interesante. Veo que Rosita está de acuerdo. Antes de pasar a Rosita, María Rosaria, sus comentarios de cierre. Muchas gracias, Martina. Les puedo decir que la Comisión Europea está más que dispuesta en seguir trabajando con el ONU para avanzar esta discusión. Como intenté transmitirles, esta ley o las leyes iniciales fueron limitadas, pero pensamos que es un buen punto de partida. Establecemos por primera vez en la legislación de la Unión Europea, en una emergencia, estos datos en poder privado se tienen que compartir. También sería interesante avanzar esta discusión desde el nivel europeo a nivel global para trabajar en coordinación. En el mundo en el cual estamos viviendo, estamos muy interconectados y los eventos diplomáticos de las últimas semanas han demostrado tenemos que encontrar maneras para colaborar, para abordar los problemas mundiales. Y los datos serían claves para hacerlo. Los datos cada día son más y más importantes en todos los sectores, en todos los países, porque los datos representan información y se tienen que compartir si queremos resolver estos problemas. Queremos avanzar esta discusión y también escalarla a nivel mundial. Eso es lo que se necesita. Y gracias. De hecho, hay mucho que está sucediendo actualmente que podría aprovecharse de más colaboración. Rositza, la palabra suya. Todo lo que se ha dicho estoy totalmente de acuerdo. Todo lo relacionado con la confianza, la transparencia. Y solo quisiera complementar. De hecho, voy a reiterar. Esto solamente se puede lograr cuando la sociedad obtenga alfabetización digital y alfabetización de datos. Según lo que he visto en los últimos 5 años en África, es un reto aprovechar los datos adecuadamente y confiar en las organizaciones en darle el uso adecuado. Ha sido una gran sesión para mi persona. Gracias a todos. Espero que hemos logrado el objetivo de este webinar, empezando con la ley de datos para estimular la discusión, yendo más allá de lo que significa acceder a los datos en poder privado. Me gustaría sinceramente agradecerle a los panelistas que han hecho un gran trabajo con un tema que no es sencillo de tocar. Muchas gracias por presentar todo claramente y gracias a los participantes, quienes realizaron unas preguntas muy buenas, tanto durante el registro y ahora en vivo. Me gustaría invitarles a estar pendientes. Tendremos otro webinar de esta serie y si quieren participar en las siguientes iteraciones, por favor, sigan la página
para recibir la información más actualizada. Tenemos el numeral UN Data Forum y fue un gran placer para mi persona moderar esta discusión, este conversatorio. Gracias a todos que se unieron. Nos veremos pronto y seguramente tendremos más conversatorios sobre este tema. Muchas gracias.